Bendito Dios, te damos gracias en este día por tu misericordia, por tu amor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor, y tu amor nunca falla y nunca desfallece. Te bendecimos en este día, dándote gracias por esta oportunidad y pidiéndote, Señor, que nos enseñes más y más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana La Roca de Betel. Bienvenidos y bienvenidas a su devocional, Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos todos los días. Y hoy seguiremos en el capítulo 21. Continuamos con el estudio del capítulo 21 de Apocalipsis, pero desde los versículos 9 al versículo 27. Capítulo 21, versículo 9 al 27. Le voy a pedir que por favor, si usted tiene una Biblia, su tablet, su celular, un computador, donde pueda leer conmigo, le pido que me acompañe en esta lectura. Dice así, Apocalipsis 21, 9 al 27. Entonces se me acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y me dijo, ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla grande y elevada y 12 puertas. En cada puerta había un ángel e inscripciones que correspondían a los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros. 2.200 kilómetros. También midió la muralla y medía 65 metros, según las medidas empleadas por la gente y que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, diáfana como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, es decir, que cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día, y en ella no habrá noche. A ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada que sea impuro, o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una imagen muy bonita, un texto muy bonito que nos deja muchas enseñanzas importantes para nosotros y nosotras el día de hoy y que además nos da muchísima esperanza. El texto empieza diciendo en el versículo 9, entonces se me acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales. Este ángel pues ya en este momento no es una amenaza, no está acabando con la tierra, no viene a destruir, no es enviado a dañar, sino que ya digamos que de alguna manera su finalidad cambia, ¿no? Ha sido llamado para otro evento. Y en este caso, ese mismo ángel que en el pasado era uno que llevaba las copas de la ira del Cordero, ahora es el encargado de guiar a Juan, ¿no? De guiar al vidente, de guiar de alguna manera o de ser un ángel guía, ¿no? Y simplemente se le acerca a Juan y le dice lo siguiente, ven acá. Voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Pero pasa algo bien interesante aquí, porque el ángel le dice, ven acá que te voy a mostrar a la novia, te voy a mostrar a la esposa del Cordero. Y dice Juan que lo llevó a un monte de gran altura y le mostró una ciudad.
El ángel le promete mostrarle a la novia y lo que le muestra es una gran ciudad. Y la gran ciudad que le muestra es la ciudad santa, Jerusalén, la que descendía del cielo de Dios. Es interesante porque le quiere mostrar la novia, pero lo que le muestra es una ciudad. Entonces, al fin, ¿qué le mostró? Lo engañó, se le olvidó, en el camino se le olvidó que lo que le iba a mostrar era una novia y le terminó mostrando una ciudad. ¿O será que hablar de novia y hablar de ciudad es lo mismo? Miremos lo que nos sigue diciendo el texto. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente como el cristal. Tenía una muralla grande y elevada y aquí empieza el simbolismo, ¿no? El simbolismo del 12, el simbolismo del 12. Cuando nosotros hablamos de 12 en la literatura apocalíptica, sobre todo aquí en el Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento, estamos hablando, digamos de alguna manera, de la comunidad de Dios, del pueblo de Dios. El 12 es símbolo del pueblo de Dios, de la comunidad de Dios, por el simbolismo con los 12 discípulos de Jesús, el simbolismo con las 12 tribus de Israel, que de alguna manera simbolizan, digamos, esa totalidad del pueblo de Dios. Y aquí entonces empieza precisamente ese simbolismo muy marcado y muy fuerte. Dice que tenía una muralla grande y elevada y que la muralla tenía 12 puertas. En cada puerta había un ángel e inscripciones que correspondían a los nombres de las 12 tribus de Israel. Ya el mismo simbolismo se nos presenta mucho más claro. Y entonces nos dice que 3 daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. De alguna manera lo que nos está diciendo es la totalidad cósmica, es decir, cómo estas 12 puertas de esta gran muralla, ¿cierto? Que corresponden a las 12 tribus de Israel, básicamente son puertas y son murallas que están hacia los 4 puntos cardinales para decir de alguna manera que, digamos, este pueblo de Dios es un pueblo de Dios que se extiende a todos los puntos de la tierra. En otras palabras, esas puertas están abiertas para que todo aquel que crea, viva donde viva, esté donde esté, sencillamente pueda tener acceso a la gloria de Dios y al Cordero. Es una invitación de alguna manera evangelística, es una invitación a la gracia y a la gloria de Dios. La muralla, dice el texto, que tenía 12 cimientos, ¿no? Esa misma muralla que tenía unas inscripciones que correspondían a los 12 tribus de Israel, dice que esa muralla ahora tiene 12 cimientos, y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí notaremos más claramente la unidad entre la totalidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento con la totalidad del pueblo de Dios del Nuevo Testamento. No por decir que los 12 apóstoles del Cordero son los únicos del pueblo de Dios, ¿no? No quiere decir eso, que los 12 apóstoles entonces son pueblo de Dios y el resto de discípulos y el resto de personas que vinieron de ahí para acá, pues ya no están allí, no. Simplemente está representando simbólicamente a todo el pueblo de Dios, pero a través de los 12 apóstoles del Cordero. Dice el versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Esa caña de oro es interesante tenerla clara porque la caña básicamente es un simbolismo para medir la rectitud de algo, ¿no? Para medir si algo está derecho, pero también para medir si algo cumple con las medidas que se requieren. Recordemos que en el capítulo 11, en el versículo 1 y el versículo 2 se habló también de una caña y dice, mide a los que están en el santuario de Dios y a los que adoran en él. Y entonces la idea no era medir su estatura, si eran altos o bajitos, sino de alguna manera si eran faltos, ¿no? Si les faltaba o si cumplían básicamente con esa espiritualidad. En este caso dice que se va a medir a la ciudad, sus puertas y su muralla. Y mire lo que nos deja como resultado esa medición. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros.
También midió la muralla y medía 65 metros, según las medidas empleadas por la gente y por el ángel, y que el ángel, perdón, estaba usando. Interesante como el ángel mide, pero la ciudad mide completamente lo que es, ¿no? Mide lo mismo de ancho que lo mismo de largo, ¿no? Es perfectamente cuadrada. De alguna manera lo que está queriendo decir es, la ciudad no tiene defecto, ¿no? En esta ciudad no hay defecto. La ciudad es perfecta, la ciudad es pura, la ciudad es santa, la ciudad es lo que se espera de ella. Interesante aquí que nos diga que la ciudad, pensemos en las ciudades, digamos, antiguas, ¿no? Pensemos en la Jerusalén de aquel tiempo. Las ciudades están adentro y las murallas están afuera. Lo que rodea a las ciudades son las murallas. Y las murallas se hacen muy grandes y muy fuertes y muy anchas, precisamente para evitar que se entren enemigos, se entren ladrones, se entren ejércitos de otros pueblos. Entonces las murallas van por fuera y rodean a las ciudades. ¿Qué es más grande, la muralla o la ciudad? Pues si la muralla va por fuera, rodea la ciudad y protege a la ciudad, pues se espera que la muralla sea mucho más grande, ¿cierto?, en longitud que la misma ciudad que está dentro de la muralla. Pero miremos aquí en el versículo 18, en el versículo 16, una cosa interesante, porque nos dice, él midió con la caña y de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros. Está hablando de la ciudad. La ciudad de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros. De pronto los que están leyendo en la Reina Valera, dice 12.000 estadios, es decir, 2.200 kilómetros. Pero dice el versículo 17, y también midió la muralla, y la muralla medía 65 metros. No sé si de pronto captan la gran diferencia, ¿no? La muralla debería ser mucho más grande que la ciudad, pues resulta que la ciudad es más grande que la muralla. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué es esto? Bueno, algunos consideran que el simbolismo de Juan aquí está de alguna manera pegado a lo que dice el versículo 23 o el versículo 22. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Y en este caso, lo que quisiera simbolizar, según algunos autores, es que la ciudad es más grande que la muralla, y la muralla no puede cubrir la ciudad, porque sencillamente la ciudad no necesita de murallas que la protejan, porque su protección es precisamente Dios y el Cordero, así como nos lo dice en los versículos 22 y 23. La muralla está hecha de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, diáfana como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados de toda clase de piedras preciosas. Y entonces nos habla de jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, etcétera, 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 todas estas piedras preciosas. Pero es interesante notar que todas estas piedras preciosas son piedras que se usaban en los pectorales de los sacerdotes. En los pectorales de los sacerdotes se ponían todas estas piedras en el pectoral, en el pecho. Y entonces era muy interesante porque estas piedras simbolizaban precisamente el sacerdocio. Y entonces aquí ya estamos dándole forma a algo muy interesante, que era la pregunta que yo hacía al principio. ¿Por qué el ángel le dice a Juan, ven acá, te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero? Y cuando nosotros hablamos de la novia y de la esposa del Cordero, estamos queriendo decir que es la iglesia, ¿no? La iglesia es la novia, la iglesia es la esposa del Cordero. Y entonces dice, ven acá porque te voy a mostrar la novia y la esposa del Cordero. Y dice que lo llevó al gran monte y lo que le mostró fue la ciudad santa, Jerusalén. Interesante eso, porque le lleva a mostrar la esposa y lo que le muestra es una ciudad. Y resulta que esa ciudad está plagada del simbolismo del número 12, que simboliza el pueblo de Dios.
y luego nos habla de unas piedras preciosas que van en el pectoral de los sacerdotes, o sea que el simbolismo del número 12 que simboliza pueblo de Dios, el pectoral del sacerdote, las piedras preciosas en el pectoral del sacerdote que simboliza el sacerdocio de ese pueblo de Dios, ya de alguna manera nos está indicando para dónde va el texto con este simbolismo del 12, de la ciudad, de la novia y de la esposa. Y dice el texto en el versículo 22, no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día y en ella no habrá noche. A ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué es esta ciudad? ¿Qué es esta ciudad? Pues esta ciudad, según lo estamos viendo a través de todos estos símbolos preciosos y ricos que nos muestra el texto aquí, la ciudad no es otra cosa que el pueblo de Dios. Por eso en ese pueblo de Dios no vio Juan ningún templo, porque el templo de esa ciudad son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea, el templo de ese pueblo de Dios son Dios y el Cordero. No hay necesidad de templo porque Dios mismo habita en cada uno de ellos, está en cada uno de ellos, de la comunidad que es la misma ciudad. No se trata de una ciudad, se trata del pueblo mismo de Dios, congregado, que está en todo el mundo, que sus puertas están abiertas para que todo el mundo entre y que de alguna manera se habla de la misión evangelística de este pueblo de Dios. La ciudad por eso no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios. Como en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se mostraba o se comunicaba con Dios cara a cara, como lo hace cualquiera con su compañero, dice el texto bíblico, que cuando bajaba la gente le decía, ponte un manto, porque no aguantamos la gloria de Dios vista en tu rostro. Y eso lo hacía Moisés porque hablaba cara a cara con Dios, y vuelvo y repito, como dice el texto, como lo hace cualquiera con su compañero. Increíble que ahorita es esta ciudad la que no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Al estilo de Moisés, asimismo el pueblo de Dios tendrá ese brillo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen acceso directo a Dios, porque ya no hay necesidad de templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero mismo. Las naciones caminarán a la luz de ella, de esa ciudad, es decir, de esta comunidad de creyentes, y los reyes de la tierra traerán sus riquezas y su honra, perdón. Recordemos que en capítulos anteriores se nos decía que los reyes de la tierra le traían sus riquezas a la gran ramera, le servían a la gran ramera, pero ahora los reyes de la tierra le traen sus riquezas y su honra a la ciudad, a la novia, a la esposa, que es la comunidad de creyentes, los salvos por Dios. Por eso sus puertas jamás serán cerradas de día, para que todo aquel que quiera entrar entre, porque la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue evangelizando, y muchos van a seguir llegando a la iglesia, y por eso las puertas de la iglesia, ya no de los templos, porque no habrá templo, sino de la iglesia, que somos usted y yo, estarán abiertas para que muchos sigan llegando. Y ya no habrá noche. Las puertas no se cerrarán porque ya no habrá noche. Recuerden que en las ciudades las puertas de las murallas se abrían de día para el comercio, para permitir el comercio, pero en las noches se cerraban. Y el que no entrara a la ciudad a la hora en que las puertas se cerraban, se quedaba en la noche afuera a merced de las fieras y de los ladrones. De ahí entonces la alusión de Jesús al lloro y al crujir de dientes de los que quedaban por fuera. Pues aquí ya no habrá noche. Y entonces las puertas no tienen necesidad de estar cerradas. Seremos comunidades de puertas abiertas. A ellas serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada impuro, o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa comunidad, mis hermanos, seremos ustedes
y yo y los que estén en ese momento allí, porque esa es la comunidad de Dios, que inclusive, aunque estamos hablando de un futuro, es la comunidad que se necesita precisamente en este momento. Una comunidad de puertas abiertas, una comunidad que esté fundamentada en la palabra de Dios, una comunidad que esté arraigada en la historia del pueblo de Dios, una comunidad que más que estar buscando templos, ella misma sea el templo de Dios y refleje esa luz de Dios en la vida de cada persona, y que sea una comunidad de puertas abiertas para que todos puedan entrar, que no sea una comunidad de reglas, que no sea una comunidad de requisitos, sino una comunidad de la gracia de Dios y que muestre la luz y la gloria de Dios y la gracia de Dios a otros. Ese es un llamado para usted y yo como iglesia en este día, y esperamos que usted sea luz y gloria de Dios en medio del lugar donde usted se encuentra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor le bendiga y que sea un día maravilloso para usted y su familia. En el nombre de Jesús le bendigo y le doy las gracias por este espacio y por la atención del día de hoy. Bendiciones y que tengan un maravilloso día.